corresponde al día de hoy, al sistema digestivo. Buen día, Amelia. Ay, Amelia, no, pensé que se había olvidado. Ya, muy bien. Entonces, tenemos jóvenes que el sistema digestivo es el responsable de la digestión. ¿Y qué es la digestión? Viene a ser el proceso por el cual el alimento se degrada, se hace más pequeñito. Y cuando el alimento se hace más pequeñito, ese alimento pequeñito nuestras células. Y cuando el alimento se encuentra en las células, ese alimento ya pues puede tener muchos destinos, ¿no? Convertirse en proteínas, ácidos, convertirse en energía si son glucosas. Y ya, muy bien. Entonces, esa es la idea, degradar el alimento. Ya, la idea es degradar el alimento. Muy bien, buenos días con los que recién uniendo. Y tenemos por acá que hay varias formas de digestión en los animales y también organismos unicelulares como los protozoarios. Cuando hablamos de digestión es para los animales y para los protozoarios. Tres formas de digestión. La primera se llama digestión intracelular, donde se observa en los protozoarios, como amebas, en los paramecios, y también tenemos a la digestión en las esponjas de mar. En ambos casos ocurre la digestión intracelular. ¿En qué consiste? Bueno, profesor, la ameba es un protozoario, se come a esta bacteria por fagocitosis y cuando ya está dentro esa bacteria se llama la activación o fagosoma, ¿ya? Muy bien, entonces esta ameba mediante sus lisosomas va a degradar a esta digestión celular. Como ocurre dentro de la célula, dice digestión intracelular, ¿de acuerdo? Escucho varios mensajes, de repente no me escuchan. Uy, uy, uy. Ya, tuve el mismo inconveniente en la otra aula, por eso voy a desactivar la cámara, ¿ya? Ahora me escuchan. Ahora sí, ¿no? Ya, gracias. Profe, retroceda y vuelva a ingresar. Solo retroceda, no finalice, por favor. Luego, Amel, ¿qué te refieres con retroceder? Es salir del aula, retroceder para que se pueda terminar de actualizar y podamos mejorar la calidad del audio. Ah, mira, no sabía que retroceder era familia, gracias. Entonces salgo del aula. A ver, continuamos. Bien, entonces, les decía acá, ¿no? La digestión intracelular se da en protozoarios como las amebas, donde se degrada el alimento dentro de la célula. El alimento se degrada dentro de la célula. Esa es digestión intracelular, ¿ya? Muy bien, en las esponjas también ocurre lo mismo. Ya, estas partecitas de acá de la esponja no es necesario saber. ¿Qué hay que saber? Que a nivel de los poros hay unas células que se llaman
coanocitos. ¿Y qué es lo que hacen los coanocitos? Esos coanocitos, los coanocitos se encargan de capturar el alimento, se encargan de filtrar el alimento. Por ello tienen sus flagelos, estos coanocitos, para filtrar el alimento. Y cuando el alimento ya está dentro de la esponja, ese alimento a cada célula de la esponja, y en cada célula se realiza digestión intracelular. ¿Ya? En cada célula se lleva a cabo la digestión intracelular. Muy bien. Ahora, hay otra digestión que se llama digestión intra y extra. Lo más correcto es decir extra e intracelular, porque primero ocurre en las células y luego ocurre dentro de las células. ¿Dónde están los celenterios como la hidra? En los platelmintos como la planaria. Y además de la hidra, acá tenemos a la malaria, ellos hacen digestión extra e intracelular. ¿Qué pasa con estos organismos? Estos organismos tienen, ¿por qué se caracterizan estos organismos que presentan digestión extra e intracelular? Van a tener sistema digestivo incompleto. ¿Qué quiere decir sistema digestivo incompleto? Que tienen un solo orificio que funciona como boca y como ano. Eso es sistema digestivo incompleto. ¿Ya? Entonces, estos animales tienen un solo orificio. Ese orificio, ¿cómo se llama? Ese orificio se llama boca, o también se le dice boca-ano. A ese orificio se le llama boca, o también se le puede decir boca-ano. ¿Qué pasa en ese orificio denominado boca-ano? Ahí se da el proceso, por ahí se da el ingreso del alimento y por ahí se da la salida de los desechos. El alimento que ha entrado por la boca va a una cavidad. Esta cavidad no se llama gastrodermis, acá está mal la gráfica. Esa cavidad se llama celenterón. Celenterón, cavidad gastrovascular. Eso viene a ser entonces todo este espacio, el celenterón o la cavidad gastrovascular. Ahí se realiza la digestión extracelular, digestión externa, digestión parcial, digestión extracelular pequeño, gracias a las enzimas hidrolíticas que libera la gastrodermis. La gastrodermis es esta capa celeste, esta capa turquesa, a eso se llama gastrodermis. Y acá está indicando el celenterón y eso está mal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá en el celenterón, el alimento, ese pez, ese crustáceo pequeño que ha sido degradado o que ha sido ingerido por la malagua, por la hidra, por la anémona, ahí en el celenterón se va a degradar parcialmente. Eso es digestión extracelular. Allá. Luego, ¿qué pasa con ese alimento degradado parcialmente? ¿A dónde va ese alimento? Mira, ese alimento ya se va acá a las células. A las células, ya sea células del epidermis, ya sea células amebocitos, a las células que tiene este animalito, ya sea células de la gastrodermis. Por acá también hay células gastrodermis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen las células? Van a hacer la digestión intracelular. O sea, primero ocurre la extracelular, es decir, el alimento se degrada fuera de la célula. ¿Dónde? En el celenterón. Y luego el alimento se degrada en cada una de las células. Por eso es intracelular. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo pasa en la planaria. El alimento entra por la boca, después sigue la faringe. Característica de las planarias que su faringe puede salir, captura el alimento y vuelve. Después de la boca sigue la faringe. Luego tenemos al intestino, el intestino ramificado. Allá, en ese intestino ramificado, ahí se da la digestión extracelular. Y luego el alimento, después de haberse degradado en el intestino ramificado, va a cada una de las células. Y en cada una de las células de este animalito llamado planaria ocurre la digestión intracelular. ¿De acuerdo? Por eso es digestión extracelular y luego intracelular. ¿Y qué pasa con lo que no se degrada, lo que no se absorbe? Sale por el mismo lugar donde entró el alimento, es decir, por la boca. Acá también en la hidra, anémona, en la malagua, los desechos salen por ese mismo orificio denominado boca, o también se le dice boca-ano. ¿Ya? Muy bien. Eso viene a ser entonces la digestión extra e intracelular. Las medusas, claro. Esto lo vamos a explicar en el capítulo 14. La hidra
la malagua, la anémoda, son animalitos que tienen dos etapas en su vida. Una etapa se llama medusa, una etapa se llama pólipo. Ya, sino que se suele decir, a la malagua se le suele decir medusa, pero lo correcto es decir el animal malagua en fase medusa. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuamos por acá. Listo, vamos a tener acá la digestión extracelular. La digestión extracelular, la digestión extracelular ocurre en la mayoría de los animales. ¿Y qué pasa en la mayoría de los animales? Muy bien, vamos a tener acá la digestión extracelular. Va a presentar, ¿por qué se caracteriza? Por tener un sistema digestivo completo. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a tener un sistema digestivo completo. ¿Por qué se dice sistema digestivo completo? Porque vamos a tener la presencia de boca en un lugar y el ano en otro lugar. Como la boca y el ano están separados, por eso se dice sistema digestivo completo. ¿Ya? Estos animales que tienen digestión extracelular tienen sistema digestivo completo. Ahora, ¿por qué digestión extracelular? Porque a lo largo del tubo digestivo, se va a degradar el alimento. Entonces, el alimento se degrada a lo largo del tubo digestivo fuera de la célula. Ya no se degrada dentro como en los casos anteriores, se degrada fuera de la célula. Por eso se dice digestión extracelular. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en los anélidos como la lombriz de tierra, la sanguijuela? El alimento entra por la boca, pasa por la faringe, el esófago y llega al buche. ¿Para qué sirve el buche, profesor? Lo que está en las aves, sí, ese mismo buche. Ah, ya, el buche sirve para, ponemos acá, el buche sirve para almacenar. El buche almacena y también humedece el alimento. Para eso sirve el buche, para almacenar y para humedecer el alimento. Ah, muy bien. Luego, ¿a dónde se va el alimento, profesor? A la molleja. ¿Y qué hace la molleja? A la molleja tritura el alimento. La molleja, ahí está la molleja. ¿Qué hace la molleja? La molleja tritura el alimento. ¿De acuerdo? Para eso sirve la molleja, para triturar el alimento. Muy bien. Listo. Y luego vamos a tener acá al intestino, donde el alimento se sigue degradando, lo que se ha degradado, lo que se absorbe ya el sistema circulatorio, los nutrientes, lo va a llevar ¿a dónde? A todas las células del anélido. Lo que no se degrada, lo que no se absorbe en el intestino, se forman las heces, esas heces salen por el ano. Muy bien. Profe, ¿qué pasa en los moluscos con caracol? Tener en cuenta que en las ediciones de edición está apareciendo el caracol. ¿Qué pasa en el caracol, profesor? Los componentes son casi los mismos, miren. Tenemos acá la boca, la faringe, el esófago, el buche donde se almacena, humedece el alimento. Luego llegamos por acá al estómago. Allá en el estómago se sigue degradando el alimento, muy bien. Luego tenemos por acá el intestino delgado donde se degrada, se absorben los nutrientes, se forman las heces que salen por el ano. Muy bien, pero vamos a tener acá algo adicional y esto es lo que más van a preguntar. Pues no van a preguntar si es que el molusco tiene intestino o no, el intestino está en casi todos los animales. Esto es lo que van a preguntar. O sea, el hepatopáncreas es característico del caracol, de los moluscos, lo mismo que la rádula. ¿Qué es la rádula? La rádula es una lengua con dientes quitinosos que se encuentra a nivel de la boca. ¿Para qué sirve esa rádula? Para triturar el alimento. ¿De acuerdo? Sirve para raspar el alimento, para eso sirve la rádula. Profe, el hepatopáncreas, hepato hace referencia a hígado, páncreas, páncreas, o sea, el páncreas con el hígado más antes estaban juntos, ¿correcto? Muy bien, entonces ese hepatopáncreas libera bilis y libera enzimas pancreáticas que se pueda degradar el alimento. Muy bien, pasamos a los artrópodos como los insectos. Artrópodos como los insectos. A ver, ¿qué pasa acá? Ah, profe, acá tenemos, uy, no ha salido la boca. Ponemos por acá una flechita. Ahí está la boca.
boca, luego también tenemos a la faringe. Después de la boca viene la faringe. Después de la faringe viene el esófago. ¿De acuerdo? Ahí está la boca, profesor. Faringe, esófago. Se dilata el esófago para almacenar el alimento, buche. Luego tenemos a la molleja para triturar, los ciegos gástricos para seguir degradando, lo mismo que el estómago de moradito. Luego tenemos acá, la raíz indica marroncito, es el intestino. Ah, vamos a ponerle entonces por acá. ¿A quién tenemos? Al intestino. Ahí está el intestino. Y luego tenemos el recto, el ano, por donde salen las heces. Todo lo demás que no he mencionado no tiene nada que ver con sistema digestivo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta acá lo siguiente, que todo lo que está de verde, todo lo que está de verde es el tubo digestivo anterior o región anterior. Es decir, desde la boca hasta molleja. Todo lo que es ciegos gástricos, estómago, es el tubo digestivo medio o región media. Y todo lo que está de marrón viene a ser el tubo digestivo o región posterior. Pero, ¿qué dice en el libro? Y así como dice en el libro, está acá, en esta diapositiva. El libro que dice, todo lo de verde se llama intestino o región anterior. Todo lo de morado se llama intestino medio o región media. Todo lo de marrón se llama intestino posterior o región posterior. Eso dice el libro. En la cuarta, quinta, en la sexta edición se está confirmando eso. Entonces hay que asumir eso, pues. Pero lo correcto es, pues, que el intestino es solo esta parte marroncita. O sea, no le podemos llamar intestino a la boca, al esófago, al estómago. No, pues, pero así está en el libro. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay que asumirlo así. Y es más, el día de hoy han puesto una pregunta que está como está acá, o sea, en forma de intestino. ¿Ya? Muy bien, ¿qué pasa en el intestino anterior, intestino medio? Ah, profe, ahí se da el proceso de digestión. Correcto, ahí se degrada el alimento. Muy bien. Ponemos entonces por acá digestión. ¿Dónde se da la digestión, profesor? En el intestino anterior, en el intestino medio. Y básicamente, ¿para qué sirve el intestino medio y el intestino posterior? Ah, profe, lo que se ha degradado tiene que absorberse. ¿A dónde se absorbe? Tanto en el intestino medio como en el intestino posterior. Listo. ¿Qué pasa en los equinodermos como la estrella de mar? Bueno, ellos tienen su boca, no ha aparecido acá, está al otro lado, está en la parte ventral la boca, luego viene la faringe, el esófago, el estómago, intestino y el ano. Ahí está, nada más. Todo lo demás que no he mencionado no tiene nada que ver con sistema digestivo, ni lo mire, ¿de acuerdo? Gónadas, por ejemplo, tiene nada que ver esto de podio, canal ambulacral. A veces salen las gráficas, jóvenes, hay que entender eso, ¿ya? Entonces acá, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es boca, después de la boca sigue la faringe, después de la faringe sigue el esófago, ¿ya? Entonces por acá, pues en algún lugar en la parte ventral, lo que no se ve, ahí está la boca, en la parte de abajo, luego viene por ahí la faringe, viene por ahí el esófago, y este amarillo viene a ser el estómago, ahí está el estómago. Después del estómago tenemos por acá al intestino, y después del intestino viene el ano. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso ocurre donde en los equinodermos, como la estrella de mar, el erizo de mar. Por si acaso, hay que tener en cuenta que en el erizo de mar, a nivel de la boca, se encuentran las linternas de Aristóteles. ¿Ya? Muy bien, que son unos dientes que están a nivel de la boca. Por ahí he escuchado el chat, de repente alguna consulta. Dice por ahí Iván, se podría decir que las rádulas es homólogo a la molleja, por lo que tritura, sí, sino que la rádula se encuentra a nivel de la boca. ¿Ya? Sería análogo, porque tienen la misma función, no homólogo. ¿Ya? Sería análogo. ¿Por qué análogo? Porque están teniendo la misma función. ¿Ya? Es un raspador, es un raspador, es un triturador. ¿Ah? Muy bien. Listo. Continuamos. Seguimos por acá. Ahora veamos qué pasa en los vertebrados. Pero no se preocupen, jóvenes, no estamos en alguna academia para aprender qué pasa en los peces, en los anfibios. No, de frente. Nos vamos a los reptiles, aves y mamíferos, rumiantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a nivel de la boca, profesor? O primero vemos una serpiente, sus partes son boca y lo mismo, ¿no? La misma rutina, boca, faringe, esófago. Miren, acá está el esófago delgadito. Luego del esófago tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado.
el intestino grueso y los desechos salen por el ano. Acá en este caso se llama cloaca, al igual que las aves. ¿Por qué al ano se le dice cloaca? Porque por ahí salen las heces, sale la orina y también sale el huevo. Ya por eso se dice cloaca. Muy bien. Ahora, característico de la serpiente si está en el libro. Cuando la serpiente consume su alimento, su presa incluso es más grande que su cuerpo en cuanto al grosor. Entonces, profesor, todas estas mandíbulas, el maxilar superior se separa del maxilar inferior. Hay como una dislocación. ¿Para qué? Para que pueda entrar ese alimento grande. Allá, muy bien. Ese alimento grande entra, profesor. Mira, pero este esófago es delgadito, sí, pero el alimento es grueso. Ah, este esófago, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el esófago, con el estómago? Son distensibles o distenibles. Distensibles o distenibles. ¿Quiénes son distensibles? ¿Quiénes son distenibles, profesor? El esófago, es decir, aumenta su grosor, aumenta su volumen para que pueda quepar el alimento. También por acá el estómago. Son distensibles o distenibles, ¿ya? Muy bien, listo. En las aves tenemos la boca que se llama pico. ¿Por qué? Por lo que pican, por su forma de pico, por lo que tiene queratina, por eso se dice pico. Después viene la faringe, viene el esófago. El esófago se dilata para almacenar el alimento, eso se llama buche. Luego tenemos por acá el estómago. El estómago tiene dos cavidades, el proventrículo y el ventrículo. ¿Cómo también se le dice al ventrículo? Al ventrículo también se le dice molleja. Entonces ponemos por acá, es lo mismo decir molleja o ventrículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el proventrículo? ¿Para qué sirve el proventrículo? Ah, profe, el proventrículo se encarga de la digestión química. ¿Y por qué decimos digestión química? Ah, ya decimos digestión química porque libera, ¿qué libera? Jugo gástrico. Eso es digestión química. Entonces, este proventrículo va a liberar jugo gástrico. ¿Y qué hay en el jugo gástrico? Enzimas, ácido clorhídrico. Por eso se dice digestión química. ¿Quién hace digestión química? El proventrículo. ¿Y qué hace el ventrículo, profesor? Allá, el ventrículo o molleja realiza la digestión mecánica. ¿Y por qué se dice digestión mecánica? Ah, profe, porque se va a encargar de triturar. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hace la molleja, profe? Tritura. Como tritura se dice digestión mecánica. Listo, muy bien. Ya, eso pasa en el ventrículo. Bien, luego el alimento que se ha triturado pasa al intestino y ahí se sigue degradando, ¿sí o no? Con la ayuda del hígado, del páncreas. Se sigue degradando en el intestino delgado. Luego vamos al intestino grueso, donde ya se forman las heces que van a salir ¿por dónde? Por la cloaca. Recuerden que se dice cloaca porque por ahí salen las heces, sale la orina, también sale el huevo. Ya tiene función digestiva, urinaria y reproductora. Pasamos a los rumiantes. Acá tenemos una vaquita. ¿Qué pasa con la vaca, profesor? Tiene su boca, su faringe, su esófago y su estómago. Lo más importante acá es el estómago que tiene 4 cavidades. A la primera cavidad, ¿cómo se le llama? Profe, a esa cavidad se le llama panza. Ahí está la panza. Con minúscula nomás, panza o rumen. ¿Qué viene a ser la panza o rumen? Es la primera cavidad. Luego de la panza o rumen, ¿qué tenemos? Albonete o redecilla, también se le dice retículo. Entonces tenemos por acá albonete o redecilla, bonete o redecilla. Luego tenemos por acá al libro u omaso, libro u omaso, ahí está el libro u omaso. Luego, ¿a quién tenemos? Al cuajar o abomazo. Cuajar o abomazo. Y listo, ahí están las 4 cavidades que tiene el estómago de los rumiantes, como la vaca, la cabra. Nuevamente en la parte inferior, boca, faringe, esófago. Después del esófago viene el estómago. Ahora, ese estómago tiene 4 cavidades. ¿Cuáles son, Rosadito? La panza o rumen, amarillo, retículo, verdecito, libro u omaso, y naranjita, cuajar o abomazo. Y luego continúa el intestino delgado, el intestino grueso y llega al ano. Ahora, profe, ¿qué pasa por acá a nivel de la panza y a nivel del bonete? A nivel de la panza y a nivel del bonete, lo voy a poner acá arriba,
vamos a tener tanto la panza como el bonete, es decir, las dos primeras cavidades que presentan, tienen bacterias, o también hay protozoarios, y, ¿no? Protozoarios que degradan. ¿Para qué sirven esas bacterias, esos protozoarios? Para degradar la celulosa. ¿Ya? ¿Dónde están las bacterias, los protozoarios, profesor? Acá, en la panza o rumen y en el bonete. Eso es que la vaca consume vegetales. Gracias a estas bacterias, estos protozoarios, degrada esa celulosa. Ah, muy bien. ¿Cómo se debe llamar la enzima? A ver, escriban, participen. ¿Cómo se debe llamar la enzima que tienen esas bacterias, esos protozoarios? Esas enzimas pasan a la celulosa. Participen, jóvenes, señoritas. Esas enzimas que degradan la celulosa. ¿Cómo se llama? Uy, solo Lisbeth participa. ¿Y el resto? Ya, esas enzimas se llaman celulasas, correcto, las celulasas. No es sencillo, si uno celulasa degrada celulosa, pues. Maltasa degrada maltosa, sacarasa, sacarosa, lactasa, lactosa, y es fácil las enzimas, ¿ya? Entonces, muy bien, esas enzimas se llaman celulasas. Ahí están las celulasas, ¿ya? A nivel del bonete, a nivel de la panza. Bien, pero la idea acá es la siguiente, miren, ¿ah? La vaca se levanta a 6 de la mañana, 7 de la mañana, bien, y luego, ¿qué hace la vaca? Consume su alimento. Muy bien, ese alimento va por la boca, faringe, esófago, se lo pasa de frente, ¿ya? Se lo pasa de frente. Muy bien, y el alimento llega a la panza. Esta panza, porque es grande, ahí está lo que uno consume en su pancita, ¿no? Ahí está. La panza es grande, profesor, porque ahí en la panza se almacena el alimento, correcto. Bueno, pues, y luego un par de horas, 8 o 9 de la mañana, la vaca se acordó que no lo ha masticado, pues. Entonces, ¿qué hace la vaca? Va a devolver ese alimento. La panza, el alimento, se lo da al bonete y el bonete lo regurgita, lo devuelve. El bonete lo regurgita, lo devuelve. O sea, el alimento que ha entrado, profesor, gracias a este bonete vuelve a la boca y comienza a masticarse el alimento. La saliva comienza a hacer la digestión. Y todo eso que se ha degradado, profesor, nuevamente va, nuevamente va a la panza, ahí actúan las enzimas, va al bonete, donde siguen actuando las enzimas celulasas de las bacterias protozoarios, y luego todo lo degradado, ¿a dónde va? Ah, profe, se va por acá. ¿A dónde? A la tercera cavidad. ¿Quién es? El libro U omaso. ¿Y qué hace el libro U omaso, profesor? El libro U omaso se encarga de la digestión. El libro U omaso se encarga de la digestión mecánica. Está digestión mecánica. ¿Por qué se dice digestión mecánica? Porque se va a triturar el alimento. Funciona como una molleja. Este libro, ya lo que uno consume en el rachi rachi, ahí está, el libro. Ya tiene unos pliegues, ¿sí o no? El libro. Para degradar mecánicamente el alimento. Y luego, ¿a dónde se va el alimento, profesor? Al cuajar o abomazo. ¿Y qué pasa en el cuajar o abomazo? Se liberan las enzimas, se libera el jugo gástrico, se libera el ácido clorhídrico y las enzimas, eso se llama jugo gástrico. Entonces, ¿qué realiza? Realiza la digestión química. Realiza la digestión química. Muy bien. ¿Y en qué consiste la digestión química? En degradar químicamente a los alimentos. Pues es como si fuese un proventrículo. Ahí se libera el jugo gástrico, ¿ya? Para degradar químicamente a los alimentos. Muy bien. Luego, todo lo degradado, ¿a dónde va, profesor? Va al intestino, se sigue degradando, se absorben los nutrientes, luego vamos al intestino grueso, donde se forman las heces que van a salir por el ano. Y eso pasa en los rumiantes. Muy bien. Ahora sí nos enfocamos en el caso humano. A ver, caso humano. Boca. Después de la boca, ¿quién viene? La faringe. No ha salido. Hay que ponerlo. Boca. Profe, después de la boca viene la faringe. ¿Correcto? Ahí está la faringe. Está la faringe. Profesor, después de la faringe, ¿quién viene? El esófago. Luego, ¿quién viene? El estómago. Luego viene el intestino delgado, viene el intestino grueso y la porción final, el ano. Además hay glándulas anexas, como las glándulas salivales, el hígado
el hígado y el páncreas, que ayudan a la digestión. Ahorita vemos cómo, ¿ya? Eso es de manera general. Hemos conocido a los órganos, ¿ya? Bueno, por si acaso hay que tener en cuenta, no aparecía acá en las diapositivas, pero lo indicamos. El estómago, o esta parte abdominal se divide en 9, ¿sí o no? Ahí está, tú que has jugado Mitch, ahí está, juegas Mitch, entonces acá en tu parte abdominal. Ahí está, y esta parte abdominal se divide en 9. Ahí a 9 cuadrantes, sí. ¿Cómo se llama este cuadrante donde está la manito? Profesor, ese es el hipocondrio. A ver, escriban, ¿dónde está la manito? ¿Qué es? ¿Hipocondrio izquierdo o hipocondrio derecho? Escriban solo izquierdo o derecho. ¿Dónde está la manito? ¿Qué es? ¿Es el hipocondrio izquierdo o es el hipocondrio derecho? A ver. Muy bien, correcto. Pensé que iba a decir derecho, profesor, pero yo lo estoy viendo en mi lado derecho. No, 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 no. Claro, para nosotros, muy bien, es izquierda. Para nosotros, derecho. Está dando una imagen, pero tenemos que ponernos en la ubicación de la persona que está siendo analizada. Este es su lado izquierdo, este es su lado derecho. ¿Ya? Entonces, muy bien, este es hipocondrio izquierdo y al otro lado está el hipocondrio derecho. En la parte central están los gastrios, epigastrio, mesogastrio y el hipogastrio. Muy bien. A los costados están los flancos. Este es flanco o lateral izquierdo. El de acá es flanco o lateral derecho. Y en la parte inferior están las fosas ilíacas. Fosa ilíaca izquierda y por acá fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos pueden preguntar, ¿no? El apéndice, el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, el apéndice, ¿dónde se encuentran? En la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Muy bien. El hígado, básicamente, acá salió un poquito más la gráfica, el hígado básicamente acá está en el hipocondrio derecho, ¿ya? Y esta gráfica de derecha, jóvenes, es sumamente interesante. Es un resumen de lo que vamos a ver. El proceso digestivo tiene 4 eventos que son la ingestión, la digestión, degradación propiamente dicha, la absorción y la egestión, ¿ya? Observen, ¿ah? La ingestión es el ingreso del alimento. ¿Y por dónde entra el alimento? Entra por la boca. Por la boca entra el alimento, profe. Y ese alimento que entra por la boca va a ir por la faringe, el esófago y tiene que llegar al estómago, correcto. Pero en la boca, gracias a los dientes y gracias a la saliva, ya comienza la digestión. Por eso acá la digestión tiene una flechita a la boca. O sea, en la boca se da la ingestión y también la digestión, correcto. Hemos dicho que ya, que ese alimento que se degrada un poquito en la boca pasa por la faringe, esófago, eso se llama deglución, cuando pasamos por la faringe, el esófago y llegamos por acá, profesor, al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Se sigue degradando. Gracias al ácido clorhídrico, gracias a la enzima pepsina, se sigue degradando el alimento en el estómago. Luego el alimento va al duodeno. Después del estómago, el alimento va al duodeno y en el duodeno ocurre la mayor digestión del alimento. En la primera porción del intestino delgado llamado duodeno, ahí el alimento se va a degradar gracias a la bilis que viene del hígado, gracias al jugo pancreático que viene del páncreas y gracias al jugo intestinal que viene del propio duodeno. Entonces ahí se degrada, se da la mayor digestión del alimento en el duodeno. Luego el alimento degradado, ¿a dónde va? Profesor, el alimento degradado va al yeyuno o ilion. ¿Qué pasa en el yeyuno o ilion? Que también estamos en el intestino delgado, yeyuno o ilion. Profesor, ahí se da el proceso de absorción. Todo lo que se ha degradado, ahí se absorbe. Es decir, ahí los nutrientes van a la sangre. Esa es absorción, para que la sangre lo lleve a todo nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con lo que no se absorbe? El profesor va al intestino grueso y en el intestino grueso se forman las heces. Y esas heces, ¿por dónde salen, profesor? Por el ano. Esa salida se llama egestión. Miren, lo que les he explicado acá en un par de minutos lo vamos a ver en la hora de clase más a detalle. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Ya? En lo que queda de la clase enfocamos humano. ¿Ya? Muy bien, todo correcto, ¿no? Entonces, todo claro, ya, muy bien. Cualquier consulta, no duden en ponerlo en el chat, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, eso pasa en ese proceso digestivo, ¿ya? No por ahora, muy bien. Listo. Entonces, comenzamos con la boca, comenzamos con la
A ver, ¿qué pasa en la boca? A ver, profesor, en la boca tenemos a los labios. Pues, ¿para qué sirven los labios? Participen. Ya que no me pregunten, yo les pregunto. A ver, participen. ¿Para qué sirven los labios? ¿Qué hacen con sus labios? ¿Qué hacen con sus labios? Protegen los dientes. Ya, muy bien, a los dientes, correcto. En general, no, los labios se presionan y evitan el retroceso del alimento. Ya, para articular los fonemas, muy bien, para hablar, correcto, muy bien. Para besar, también, correcto, muy bien, ahí, profe, para besar, ya, muy bien. Para hablar, correcto, para hablar, para besar, para eso sirven los labios, ¿sí o no? Sobre todo, función de que los labios, pues, se presionan y evitan que el alimento retroceda. Ahí están los labios, listo. Profe, también acá en los dientes, ahorita detallamos ese diente acá derecho. Bueno, acá otras partecitas que no es necesario, aprenden el tejido gingival, el primero el paladar duro, luego el paladar blando, al fondo está la úvula, la campanilla, las amígdalas, eso no suelen preguntar, ¿ya? Pero sí esto de acá, la lengua, que tiene papilas gustativas, ¿de acuerdo? A ver, ¿para qué sirve la lengua? Eso sí debemos de saber. Participen, ¿para qué sirve? ¿Qué hacen con su lengua? Participen, participen. ¿Qué hacen con su... A ver, profesor, con la lengua, empujar. Ya, para empujar el alimento. Claro, ¿no? Para hacer la deglución. Muy bien, ahí están las papilas gustativas para saborear, degustar, correcto, para saborear, para reconocer los sabores. Muy bien, para degustar. Muy bien, cuando se mueve la lengua, forma el bolo alimenticio y luego empuja, ¿sí o no? Para que el alimento vaya correcto. Para hablar también, muy bien. Si no, estamos como pollos. Claro, no, simplemente picaríamos de frente. Correcto, muy bien. Entonces, esas funciones tiene la lengua para hablar, para saborear, para formar el bolo alimenticio, para que el bolo alimenticio vaya hacia adentro. Excelente, muy bien, para eso es la lengua entonces, ¿ya? Entre otras funciones más que tiene la lengua, por cuestiones de horas no lo vamos a comentar, ¿ya? Muy bien, para eso sirve la lengua, ¿ya? ¿Qué más? Profe, acá también tenemos que en la lengua tenemos papilas, ¿sí o no? Ahí están las papilas gustativas. Hay que tener en cuenta que hay 4 papilas gustativas. Pues, ¿cuáles son? Papilas caliciformes, las papilas foliadas, las filiformes, fungiformes. Básicamente, las caliciformes están al fondo, ahí están al fondo las caliciformes en forma de una B invertida, las foliadas por un costadito, las filiformes por la parte central y las fungiformes a un costadito, ¿no? Ahí está. Y a esas partes entonces detectan los sabores. Muy bien. Y ahora sí nos vamos en los dientes. Mire estos dientes de acá. Acá incluyen incisivos, signos a los costados, premolares y los molares. Primero vamos al diente. A ver, este diente que se está es un diente del maxilar inferior. Entonces, esta parte inferior está incrustado en el maxilar. ¿Cómo se llama la parte del diente? Raíz. Ahí está la raíz. Y la parte superior del diente que se ve, esta parte blanquina que se ve, esa parte blanca, ¿cómo se llama? Corona. Hay la corona del diente. Y hay un límite entre la corona y la raíz. Allá, ¿cómo dice el profesor? El cuello del diente. Ahí está, el cuello del diente viene a ser el límite que hay entre la corona y la raíz. Uy, pasó. Bueno, ya, entonces tenemos por acá, profesor, este es el cuello. Ahí está. Muy bien. Ahora, profesor, tenemos que está incrustado en el maxilar, ¿sí o no? En el hueso maxilar. Ya, limita con ese hueso mediante las encías. Ahí están las encías, correcto. Esa parte rojita ahí, donde están los dientes, ¿ya? Muy bien, ¿qué más, profesor? Vamos a tener que la parte más externa de la corona, la parte más externa de la corona se llama aquí viene a ser el esmalte, viene a
la parte más externa de la corona. Miren, esta partecita de acá se llama el esmalte. Todo esto de acá, el esmalte. El esmalte. Profesor, ¿y la parte más externa de la raíz, cómo se llama? No he leído por acá, pero lo ponemos. La parte más externa de la raíz se llama el cemento. La parte más externa, profesor, de la raíz, el cemento. Listo. Muy bien, ahí está el cemento. Ahora, vamos a tener la siguiente capa, se llama la dentina, dentina o marfil. Dentina o marfil. La dentina o marfil, es todo esto de acá, es común tanto a la corona como a la raíz. Tanto a la corona como a la raíz. Tenemos una partecita, ¿cómo se llama esa partecita? Dentina o marfil. Listo. Y la parte más interna del diente, también que es común a la corona y a la raíz, se llama la pulpa. En la pulpa se encuentran células nerviosas, en la pulpa se encuentran vasos sanguíneos, ya para nutrir al diente, células nerviosas para la sensibilidad. ¿Qué pasa cuando hay caries? Profesor, cuando hay caries, hay acidez, ¿sí o no? Ese ácido destruye el esmalte, destruye la dentina y llega acá, profesor, hasta la pulpa. Y ese ácido se pone en contacto con los nervios y ahí se ocasiona el dolor de diente. Muy bien. También hay que tener en cuenta que en la pulpa se encuentran unas células llamadas odontoblastos y los odontoblastos se encargan de formar a la dentina. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a tener acá en el caso de los niños, dentición temporal, tenemos que hay 20 dientes y en el caso de los adultos, dentición permanente, 32 dientes. A ver, profesor, primero los adultos, 32 dientes, sí. Mira, lo que está arriba es maxilar superior y lo que está abajo es maxilar inferior. Lo que está arriba, maxilar superior. Profe, hay 4 incisivos arriba y 4 incisivos abajo. En total, 8 incisivos. 4 y 4. ¿Qué más? Profesor, 2 caninos arriba y 2 caninos abajo, lo que está de amarillo. Sí, en total 4 caninos. Profesor, lo que está de verde son los premolares, 4 arriba y 4 abajo, en total 8 premolares. Molares, 6 arriba y 6 abajo, en total 12 molares, sumando 32 dientes. Ahora, ese es incluyendo la muela de juicio, el tercer molar. Ya, el tercer molar es el que está al fondo, ¿no? El que está a su costado segundo molar y el otro primer molar. Ese tercer molar recién nos sale a partir de los 15 años, 16 años, hasta los 25, 26 años. Y así llegamos a tener 32 dientes. A algunas personas ya no les sale el tercer molar. Eso es evolución. ¿Para qué formar un tercer molar más si ya tenemos 2 molares, ya tenemos 2 premolares? Caso mío, por ejemplo, a mí no me ha salido el tercer molar y no creo que me salga. Yo ya pasé esa edad de 25 años, recién acabo de pasar esa edad, ¿ya? Y no me ha salido el tercer molar y ya no me va a salir, ¿ya? Entonces yo tengo 28 dientes, pues. Pero si nos preguntan el total de dientes, es considerando al tercer molar, es decir, 32 dientes. A no ser que en la pregunta te digan, exceptuando el tercer molar, sería 28 dientes. Los dientes de niños son 20, dentición temporal. Tu hermanito de 5 o 6 años tiene 20 dientes. 4 incisivos arriba, 4 incisivos abajo, en total 8. 2 caninos arriba y 2 caninos abajo, en total 4. No hay premolares, hay 4 molares arriba y 4 molares abajo, en total 8. En total 20 dientes, 20 dientes. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las glándulas salivales? Las glándulas salivales se encargan de elaborar saliva. Veamos por acá, las glándulas salivales elaboran, secretan saliva. ¿Y qué tiene la saliva? La saliva tiene una enzima llamada amilasa, amilasa salival. ¿Ya? La saliva tiene una enzima llamada ya me confundí. La saliva tiene una enzima llamada amilasa salival o, con P adelante, o tialina. ¿Y qué hace esta enzima amilasa salival o tialina?
Ah, profesor, esa enzima degrada el almidón, ya ese almidón lo convierte en maltosas. ¿Quién se encarga de eso, profesor? Llamada amilasa salival o tialina. Entonces, en la boca comienza la digestión del almidón a través de la enzima tialina. Lo convierte en maltosas, pero solo una parte, porque gran parte del almidón se va a degradar recién en el duodeno. Ahora, tres son las glándulas salivales. La parótida, que es el lado externo de la oreja, del pabellón auricular, uno a cada lado. También tenemos la glándula submaxilar debajo del maxilar inferior y la glándula sublingual debajo de la lengua. Debajo de la lengua, ahí está la glándula sublingual. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estas glándulas elaboran saliva, correcto, pero esta saliva de la glándula parótida se transporta, profesor, hasta la boca mediante un conducto, correcto. ¿Cómo se llama este conducto de la glándula parótida, profesor? Ese conducto se llama el conducto de Steno. Hay que tener en cuenta entonces eso, ¿ya? El conducto de Steno es el responsable de llevar la saliva de la glándula parótida a la boca. Profesor, la glándula submaxilar también forma saliva, sí, y mediante un conducto. En ese caso el conducto se llama el conducto de, vamos a poner acá, el conducto de Wharton. ¿Qué es lo que hace el conducto de Wharton, profesor? Ah, el conducto de Wharton se encarga de llevar la saliva, ¿de dónde a dónde? De la glándula submaxilar a la boca. Profe, ¿y la glándula sublingual también forma saliva? Sí, y mediante un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Ese conducto se llama el conducto de Rivinus. Mediante el conducto de Rivinus, vamos a poner acá, mediante el conducto de Rivinus se encarga de llevar la saliva, ¿de dónde a dónde, profesor? De esta glándula sublingual a la boca. Ahí están los conductos. ¿Ah? Muy bien, además hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya hay que tener en cuenta lo siguiente, y está en el libro, y además hay una pregunta el día de hoy, que a nivel de estas glándulas salivales, vamos a tener tres tipos de células. Ya, entonces vamos a poner acá con tres tipos de células. ¿Cuáles son esos tres tipos de células? Allá tenemos por acá a las células mucosas. ¿Qué más? Tenemos a las células serosas. Tenemos a las células encestas. ¿Ya? Células encestas. Está en el libro, por eso le estamos poniendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las células mucosas? Estas tres células están dentro de las glándulas salivales y estas células forman saliva y secretan. Las tres células secretan. Correcto, secretan. Pero hay diferencias entre estas células. Las células mucosas secretan saliva, pero nos dice que tienen escasas mitocondrias y escaso aparato de Golgi. Vamos a poner acá. Con escaso aparato de Golgi, con escaso Golgisoma. Y recuerdan que el Golgi se encarga de la secreción celular, que va a secretar saliva, que se ha formado en estas células. Pero tiene, en cambio, las células serosas que tienen abundante Golgisoma. Ya, las células serosas, profesor, van a secretar más saliva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tienen bastante aparato de Golgi. ¿Y qué pasa con las células en cesta? Estas células, al margen de su Golgisoma, se contraen para secretar. Uy, por acá se borró. Estas células, entonces, vamos a poner acá, estas células se contraen. ¿Para qué se contraen? Para secretar. Ya las células en cesta se contraen para secretar. Las tres se encargan de secretar saliva. Estas tres células se encuentran en la glándula parótida, en la submaxilar y en la sublingual. Muy bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Ah, por ahí veo comentarios. A ver, a ver, a ver. Uy, entrecortado otra vez. Uy. Oh, ¿no me han escuchado, jóvenes? Uy,
Pensé que era pregunta nada más. No pensé que se me estaba escuchando entrecortado. Ah, sí se escucha bien. Así me están escuchando bien, gracias. Ah, está entrecortado, pero se escucha bien. Ya. Uy, joven, no sé qué está pasando con el internet. Bueno, de los tres tipos de células. Ya, a ver, antes de salir al receso entonces, ¿ya? A ver, miren, vamos a tener entonces acá que hay tres glándulas salivales, ¿ya? La parótida forma saliva y mediante el conducto de Steno, esa saliva va de la parótida a la boca. Profe, la glándula submaxilar también forma saliva, sí, y mediante el conducto de Wharton, esa saliva va de la glándula submaxilar a la boca. Profe, la glándula sublingual también forma saliva, sí, y mediante el conducto de Rivinus, esa saliva llega desde sublingual a la boca. Ahora, en estas tres glándulas hay estos tres tipos de células, las mucosas, serosas y las células en cesta. ¿Qué los diferencia, profesor? Porque ambas células, las tres células, forman saliva y secretan saliva, sino que las mucosas tienen escaso aparato de Golgi. Las serosas tienen abundante aparato de Golgi, entonces ellas van a secretar más. Y las células en cesta también secretan, pero para secretar ellas se contraen. Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí me imagino que está más claro. Y ojalá que se haya escuchado, no se haya entrecortado. Y nos vemos en 15 minutos. Ya nos vemos en 15 minutos. A ver, dice Lisbeth, ¿hay enfermedades relacionadas con la deficiencia de estas glándulas? Debe haber enfermedades, pero eso ya no nos preguntan y desconozco del tema. Ya, pero debe haber. Ya. Muy bien, nos vemos en 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos. A ver, jóvenes, vamos continuando. Listo, entonces, eso es todo lo que pasa a nivel de la boca, faringe. Bueno, a nivel de la boca, básicamente, con los dientes y con la lengua, ¿no? Luego nos vamos por acá a la faringe, que pensé que ya les había explicado ya. La faringe. Muy bien, miren, la faringe, después de la boca viene la faringe, pero esta faringe tiene tres porciones. ¿Cuáles son esas tres porciones? Esas tres porciones son rinofaringe o nasofaringe. Vamos a poner acá las tres porciones de la faringe, rinofaringe o nasofaringe. Luego tenemos ala, oro, orofaringe o bucofaringe. Y luego tenemos ala, hipofaringe o laringofaringe. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ubicarlo acá. ¿Ya? Vamos a poner con flechas rojas. A ver acá. Muy bien. Miren, entonces esto es faringe, es una cavidad. La parte superior, esta parte superior se llama rinofaringe o nasofaringe. ¿Por qué se le dice nasofaringe? Porque limita con las fosas nasales. Ya. ¿Por qué se le dice nasofaringe? Porque limita con las fosas nasales. Muy bien, ¿qué más? Vamos a tener acá una faringe que está al medio, ¿sí o no? A esa faringe se le llama orofaringe o bucofaringe. Ya. ¿Por qué se le dice bucofaringe? Porque limita con la boca, porque se encuentra detrás de la boca. Por eso se le llama bucofaringe. Y a la que está abajo, a esa faringe que está abajo, a esa faringe acá,
hipofaringe o laringofaringe. Allá, ¿por qué dice hipofaringe o laringofaringe? Ahí está, porque se encuentra detrás de la laringe. Entonces tenemos tres faringes, rinofaringe, orofaringe y el esófago. Ya luego viene el esófago. Luego recién de la hipofaringe viene el esófago. Muy bien. Ahora, profe, también por acá aparece la laringe. Sí, mira, ahí está la laringe. Debajo de la laringe está la tráquea. Más abajo estará tráquea, bronquios, bronquiolos, se ramifican, ¿no? Bronquios, bronquiolos que van a los pulmones. Y la parte superior de la laringe se llama la epiglotis. Esa epiglotis se cierra cuando el alimento tiene que ir a las vías digestivas y se abre cuando el aire tiene que entrar a las vías respiratorias. A ver, hacemos unas preguntas. El alimento entra por la boca. ¿Y a qué parte de la faringe va después de la boca? A ver, participen. Después de la faringe, ¿a dónde va? A las fauces, claro. El istmo de las fauces es el límite que hay, ¿no? Entre la boca y la faringe. Así es. ¿A dónde iría el alimento después de la boca, profesor? ¿A dónde va? Acá, ¿sí o no? A la orofaringe. Ah, muy bien. A la bucofaringe, correcto. El alimento va a la bucofaringe. El alimento va a la orofaringe. Ya, muy bien. Y luego, ¿qué pasa con el alimento, profesor? ¿A dónde va? Es obvio, ¿sí o no? Que de la bucofaringe, ¿a dónde se va el alimento? Baja, ¿sí o no? Va a la hipofaringe. Correcto, va a la hipofaringe y de ahí se va al esófago. En el otro aula me dijeron, pero profesor, el alimento del orofaringe no puede ir a la rinofaringe y de ahí el alimento va a las fosas nasales y puede salir el alimento por la nariz. ¿Qué dicen? ¿Pasará eso o no? Puede ser, sí o no. A veces pasa. A veces pasa, sí o no. Estamos consumiendo alimento, por ahí también queremos hablar, nos ataramos y sale arroz por la nariz. ¿De acuerdo? Puede pasar. Así es, ¿no? Así es, cuando a veces estamos comiendo y a veces nos reímos y a veces queremos hablar, entonces pasa también. ¿De acuerdo? Muy bien. Y puede pasar, pues, ¿no? Puede pasar. Pero lo más común es, pues, que el alimento vaya de la boca, va a donde, profesor, va a la faringe, ya, y a la orofaringe y de ahí va a la hipofaringe, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasa cuando el alimento va de la faringe de la orofaringe, cuando el alimento vamos para la hipofaringe? Ah, profesor, esta epiglotis tiene que cerrarse. O sea, la epiglotis tiene que cerrarse, pues si no el alimento, ¿a dónde iría? El alimento iría a la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, y a los pulmones estaría llegando el huevo, la leche, la carne. No, pues si no tiene sentido eso. Entonces, esta epiglotis tiene que cerrarse. Cuando la epiglotis se cierra, el alimento continúa por las vías digestivas y llega hasta el estómago. Pero ¿qué pasa cuando hablamos? Cuando hablamos, el aire, profesor, o perdón, primero cuando respiramos, luego cuando hablamos, ¿ya? Cuando respiramos, el aire, profesor, entra con oxígeno, pasa por las fosas nasales, pasa por la rinofaringe, pasa por la orofaringe, profesor, y ya no se va a la hipofaringe, pues ¿a dónde se va el alimento? A la laringe, de la laringe se va a la tráquea. ¿Y qué pasa cuando el alimento va, profesor, a la laringe? Este pilotis tiene que estar abierta, pues. El aire, el aire con oxígeno va por la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones. Se intercambia por CO2, el aire con CO2 sale de los pulmones por los bronquiolos, bronquios, tráquea, laringe, se abre la epiglotis, sale el aire con CO2 por la faringe, llamada orofaringe, vamos a la rinofaringe, y por las fosas nasales sale el aire con CO2. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a tener acá en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hablamos, profesor? Cuando hablamos, el aire tiene que salir, pues, de los pulmones, ¿sí o no? El aire sale, pasa por acá, profesor, por las cuerdas vocales que se encuentran acá a nivel de la laringe y se emiten los sonidos, pues, y para que salga ese sonido, tiene que salir acá. La epilotis tiene que estar abierta para que salga ese aire, para que salga el sonido y podamos hablar, pues. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando hablamos, cuando se intercambian gases, la epilotis está abierta, pero cuando estamos comiendo, cuando hacemos deglución, cuando el alimento va
de la boca, va a la orofaringe, va a la hipofaringe, ahí sí este epiglotis tiene que cerrarse. ¿Ya? Muy bien. Dice Julián, cuando la persona se alimenta mediante tubos, cuando está mal algo, ¿no? ¿Qué proceso omite? No pasaría el alimento por la boca, pues, ¿no? El alimento le deben poner por este nivel, más o menos, ¿no? Por nivel del cuello, por nivel del pecho, según donde le pongan. Ya, entonces básicamente no va por la boca, no iría a esta parte del orofaringe, el tubito le estarían conectando detrás de la laringe a la hipofaringe o en todo caso ya al esófago. Bien, y cuando estamos en el esófago, ¿qué pasa con el alimento? Profesor, ese alimento ya llamado bolo alimenticio, porque a la boca llega el alimento, se une con la saliva, se mastica, todo eso se llama bolo alimenticio. Entonces, ¿qué pasa con ese bolo alimenticio? Ese bolo alimenticio, profesor, pasa por el esófago. ¿Ya? El bolo alimenticio pasa por el esófago. Muy bien, pasa por el esófago. Y profesor, el esófago acá estamos viendo que se contrae. Sí, mire, el esófago se contrae y va avanzando el alimento. O sea, cuando nosotros estamos echados, también por el esófago puede avanzar el alimento, porque los músculos son los que se contraen para que pueda avanzar este bolo alimenticio a lo largo del esófago. Entonces, ¿qué pasa a nivel del esófago, a nivel del estómago y a nivel de los intestinos? Hay una palabrita que deben de tener en cuenta. Ahí ocurre el peristaltismo. Peristaltismo es el movimiento del, obviamente muscular, ¿no? El movimiento muscular del esófago, estómago e intestinos. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Qué hacen? Peristaltismo. Y así avanza este bolo alimenticio. ¿Y a dónde estamos llegando? Llegamos al estómago. ¿Cómo se llama la parte, el límite superior del estómago? El límite superior del estómago se llama cardias. Ahí está el cardias, mira, cardias. Ahí está el cardias. Tenemos a quién, tenemos al estómago y luego tenemos por acá el píloro, el límite inferior, ¿no? El píloro. Entonces acá en el estómago, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente acá está el estómago. Y también hay que tener en cuenta que a lo largo del esófago, estómago, intestino, hay 4 capas que son la mucosa, la submucerosa. Las 2 primeras que forman mucus. Mucus permite que el alimento avance, que el alimento avance, que el avance. También tenemos acá, esa es la capa, la capa vascular, el movimiento, ¿sí? Correcto, muy bien. Y la serosa es la capa externa. Ahora, ¿qué hay en la mucosa? En la mucosa, profesor, hay unas células. Justo a esas células se ha ampliado. ¿Qué células? Las células G, las células parietales oxínticas y las células principales ocimógenas. Y también tenemos pues en la mucosa las células mucosas que forman moco, mucus. Ese mucus, esa agüita, es un coloide que hace posible que todo resbale, que todo avance. Muy bien, además este mucus protege a las células del estómago. ¿De qué lo protege, profesor? En este caso de la acidez, ¿sí o no? Porque el estómago libera ácido clorhídrico para quemar el alimento, para degradar el alimento. Y ese alimento pues no tiene que quemar a las células del estómago, porque este mucus lo va a proteger, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hacen las células G del estómago? Forman una hormona llamada gastrina. Esta gastrina se transporta por sangre y va a las células parietales principalmente. También puede ir a las células principales ocimógenas. ¿Y qué le dice a las células principales ocimógenas? ¿Qué le dice? Formen pepsinógeno. Y este pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se va a convertir en una enzima llamada pepsina, ¿ya? Y la pepsina va a degradar proteínas. ¿Qué más? La hormona gastrina va a las células parietales oxínticas y le estimula a estas células para que formen ácido clorhídrico, para que formen factor intrínseco de Castlé. ¿Qué hace el factor intrínseco de Castlé? Va a permitir la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Queme el alimento, degrada el alimento acá a nivel del estómago, ¿ya? Y se le dice jugo gástrico al factor ácido clorhídrico pepsinógeno, pero básicamente el ácido clorhídrico es el jugo gástrico. Ese jugo gástrico va a degradar. ¿Qué degrada?
¿Qué ha llegado al estómago? El bolo alimenticio, ¿sí o no? Este bolo alimenticio que se ha formado en la boca llega al estómago. Entonces, ¿qué va a pasar en el estómago? En el estómago, el bolo alimenticio se va a unir al jugo gástrico. ¿Y cómo se llama esa unión? Esa unión de bolo alimenticio más jugo gástrico, ¿eso cómo se llama? Quimo. Y ese quimo es ácido, tiene un pH ácido, por eso se llama quimo ácido. Entonces, al estómago, acá, a esta parte superior, profesor, ¿qué llega? Llega el bolo alimenticio. Acá se libera el jugo gástrico, básicamente ácido clorhídrico, y a toda esa unión se degrada ese bolo alimenticio, se hace más pequeño por acción del ácido clorhídrico, por acción de la enzima pepsina, y a toda esa unión se llama quimo. ¿Y a dónde va el quimo? Profesor, va a la siguiente cavidad llamada duodeno. Ese quimo ácido entonces llega al duodeno. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, acá llega, este es el duodeno, ahí llega el quimo, luego viene el yeyuno, luego viene el ilion. Primero vamos a explicar acá qué pasa en el yeyuno, en el ilion. Mira, ahí vamos a tener unas células. Estas células se llaman, bueno, toda esta estructura se llama vellosidad intestinal. Esa vellosidad intestinal tiene células que se llaman enterocitos. Toda esta estructura, ahí está, vellosidad intestinal. Esa vellosidad tiene unas células que se llaman enterocitos. ¿Y qué tienen esta célula llamada enterocito? Tiene microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, eso lo indicamos en tejidos. Ahora, lo que se absorbe va a la sangre, ¿sí o no? Va a la sangre, ya la sangre lo lleva a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Pero esto de acá es gráfica del yeyuno ilion, después del duodeno, ¿ya? Ahorita nos hemos quedado en duodeno, ¿sí o no? Porque lo que forma el estómago, tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir al duodeno. ¿Ya? Y eso es lo que nos interesa. Ah, bueno, apareció yeyuno ilion. Acá seguimos con yeyuno ilion. En el yeyuno ilion hay vellosidades intestinales que permiten absorber. ¿Ya? Acá dice microvellosidades son células. No, las células son los enterocitos, así como está en la diapositiva anterior. Las células son los enterocitos. La célula enterocito tiene pliegues. A esos pliegues se les dice microvellosidades. ¿Ya? A los pliegues se les llama microvellosidades. Muy bien. Entonces vamos a tener ahí que estas células enterocitos tienen microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. ¿Dónde? A nivel del yeyuno ilio. Jóvenes, acá hay palabras que no vamos ni lo lean, no se compliquen la vida, eso no viene. ¿Ya? A ver, ¿qué hay por acá? Células en copa, secretan mucus. Ya puede ser a nivel del intestino, hay células en copa que secretan mucus. Lo que sí deben de saber que en el duodeno, eso sí, y eso está en el libro, en el duodeno hay glándulas de Lieberkühn, perdón, también las glándulas de Lieberkühn, ahorita lo ponemos, que forman jugo intestinal, pero en este caso están las glándulas de Brunner, que forman mucus, eso sí está en el libro. Y ahí recuerden que el mucus permite que se desplace el alimento, ¿ya? ¿Qué más hay acá? Bueno, esas células de Panet que forman lisosimas para degradar bacterias, eso no viene mucho, ya células regenerativas, criptas de Lieberkühn. Ah, ya, estoy acá. A nivel del duodeno, de acá, hay estas tres hormonas. Dice, las células enteroendocrinas. Esto es en el duodeno. Vamos a ponerlo, ¿ya? En el duodeno. Entonces, ¿qué hacen esas células? Secretan, ¿qué secretan? Secretina, colecistoquinina y GIP. La secretina va del duodeno. A ver, ¿dónde está el duodeno? La secretina va del duodeno. Acá está el duodeno, ¿no? Esa secretina va del duodeno y ¿qué le dice al páncreas? Ah, le dice al páncreas, regálame bicarbonato de sodio. Muy bien. ¿Y para qué sirve el bicarbonato de sodio que forma el páncreas? Para neutralizar la acidez del quimo. Porque hemos quedado, ¿sí o no? Que de acá, de la parte superior del estómago, ¿quién está llegando al duodeno? Está llegando el quimo ácido. Correcto, llega el quimo ácido. Profesor, ese quimo es ácido, tiene que neutralizarse. ¿Gracias a quién? Gracias al bicarbonato de sodio, que viene del páncreas. Muy bien. ¿La otra enzima quién es? Profe, la otra enzima se llama colecistoquinina.
¿Qué le pide la colecistoquinina al páncreas? Al páncreas, ¿qué le pide? Le pide enzimas digestivas. ¿Y cómo llegan esas enzimas digestivas? ¿Cómo llega el bicarbonato? A través de un conducto llamado el conducto de Wirsum. Conducto de Wirsum transporta el jugo pancreático que contiene bicarbonato de sodio, contiene enzimas digestivas, hacia el duodeno. Acá hacia el duodeno. Muy bien. ¿Qué más hace esa colecistoquinina, profesor? La colecistoquinina también va al hígado. ¿Y qué le pide al hígado? Al hígado, básicamente a la vesícula biliar, le pide bilis. Allá, muy bien. ¿Dónde se forma la bilis? La bilis se forma en unas células que se llaman hepatocitos, que se transportan por los conductos hepáticos, llegan por acá al conducto cístico y la bilis está llegando a la vesícula biliar, donde se concentra la bilis. Esa bilis que tiene sales biliares de la vesícula biliar vienen por el conducto cístico y luego vienen por este conducto llamado el conducto colédoco. El conducto colédoco es el que llega al duodeno, que deja bilis con sales biliares. ¿Qué hacen las sales biliares, profesor? Esas sales biliares van a degradar a esa gota grande de lípido. Las sales biliares degradan, lo hacen más pequeña. Mira, se ponen alrededor de esas gotitas pequeñas las sales biliares. Ese proceso se llama emulsificación. De tal manera que sobre estas gotitas pequeñas van a actuar las enzimas que vienen del páncreas. Del páncreas vienen enzimas pancreáticas, sí. En este caso, ¿quién actúa sobre estos lípidos emulsificados? Las lipasas pancreáticas. Va una enzima, la lipasa pancreática. Ya, va una enzima. Otra enzima viene a ser la amilasa pancreática. La amilasa pancreática, profesor, llega al duodeno y ahí va a degradar al almidón, correcto. Otra enzima, profesor, la nucleasa. Ya, la nucleasa. Ya, bueno, acá está la lipasa que degrada lípidos, la amilasa que degrada el almidón. ¿A quién más hemos dicho acá? Lipasa, amilasa, la nucleasa, profesor, que degrada ácidos nucleicos y lo convierte en nucleótidos, correcto. ¿Qué más? Tenemos también acá a la tripsina. La tripsina, también tenemos a la quimiotripsina. A la tripsina, la quimiotripsina, ¿qué degradan? La tripsina, quimiotripsina van a degradar proteínas y lo convierten en péptidos. Y luego tenemos la quinta enzima llamada, o la sexta sería, ¿no? La carboxipeptidasa que va a degradar esos péptidos y lo va a convertir en aminoácidos. Esas enzimas se forman en el páncreas, en los acinos pancreáticos, pero ¿dónde actúan? Acá en el duodeno. Por eso se dice que en el duodeno se da la mayor digestión. Listo. Además, ¿qué hace este duodeno? Además, este duodeno en sus glándulas de Lieberkühn forman el jugo intestinal. Vamos a poner acá el duodeno. ¿Qué hay en el duodeno? Las glándulas de Lieberkühn. Vamos a poner acá en el duodeno se encuentran las glándulas de Lieberkühn. ¿Y qué hacen las glándulas de Lieberkühn? Con glándulas de Lieberkühn que degradan, o vamos a poner que forman, el jugo intestinal. Y ese jugo intestinal también tiene enzimas. Ya, ese jugo intestinal tiene enzimas. Por ejemplo, vamos a tener una enzima, profesor, una enzima llamada aminopeptidasa. Ese jugo intestinal tiene la aminopeptidasa. ¿Qué hace la aminopeptidasa? Al igual que la carboxipeptidasa, degrada péptidos y lo convierte en aminoácidos. Otra enzima tiene por acá la nucleotilasa, degrada nucleótidos y lo convierte en pentosa, base nitrogenada y fosfato. ¿Qué más tenemos? Profesor, las disacaridasas, como la lactasa que degrada lactosa para convertirla en glucosa y galactosa, la sacarasa que degrada sacarosa para convertirla en glucosa y fructosa, y la maltasa que degrada la maltosa para convertirla en 2-glucosas. Esas son enzimas del jugo intestinal. Como se darán cuenta, acá en el duodeno ocurre la máxima digestión. Ahí todo se ha degradado. ¿De acuerdo, jóvenes? Recuerden que acá llegó el quimo, ¿sí o no? El quimo, profesor, va al duodeno y gracias a esta bilis, gracias al jugo pancreático y gracias al jugo intestinal, ¿en qué se convierte ese quimo? Allá, ese quimo se convierte en kilo. Entonces sale del duodeno el kilo. ¿Y a dónde va el kilo, profesor? El que entra es quimo, con M. El que sale del duodeno es kilo, con L. El kilo se va al yeyuno ilion. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, antes, esta parte del lado derecho
donde dice los islotes de Langerhans es la porción endocrina del páncreas que forma insulina-glucagón, eso lo veremos en 2 semanas, ¿ya? Entonces, el kilo sale del duodeno y se va al yeyuno ilion. ¿Quién va al yeyuno ilion, profesor? El kilo. ¿Y qué pasa a nivel del yeyuno ilion? Ahí están las vellosidades intestinales, ¿sí o no? Lo que hemos mencionado acá está un poco desordenado acá. Estas vellosidades intestinales que tienen sus enterocitos con microvellosidades se van a encargar de absorber. Ah, profesor, ¿qué van a absorber? Todos los nutrientes, pues todo lo que se ha obtenido. Los aminoácidos, las hexosas, las pentosas, ácidos grasos, glicerol, base nitrogenada, fosfato, todo lo que se ha obtenido, todo va a la sangre. Ah, profe, excepto los ácidos grasos y el glicerol, excepto los lípidos, que primero van a la linfa y luego van a la sangre. Y al final, ¿qué hace la sangre, profesor? Lo lleva a todo nuestro cuerpo. Ya eso ya función del sistema circulatorio. Eso lo vemos en la siguiente clase. O de acá, está bien, la siguiente clase. Ahora acá nos dice hormonas gastrointestinales. La gastrina, nuevamente, ¿qué hace la gastrina? Le estimula las células parietales para que formen ácido clorhídrico. La secretina, eso es en el estómago. ¿Ah? En cambio, la secretina, cole y péptidos se forman en el duodeno. ¿Qué hace la secretina? La secretina, profesor, va del duodeno y ¿qué le pide al páncreas? Bicarbonato de sodio para neutralizar la acidez del quimo que hay en el duodeno. La colicistoquinina va al páncreas y ¿qué le pide al páncreas? Le pide enzimas digestivas, le pide jugo pancreático que contengan enzimas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? La colicistoquinina también le dice al hígado, a la vesícula biliar, tienes que contraerte, tienes que darme bilis. Y el péptido inhibidor gástrico, cuando ya el duodeno está lleno de quimo, entonces este GIP, este péptido inhibidor gástrico, va al estómago y le dice, ya no te contraigas, ya no hagas peristaltismo, ya no liberes jugo gástrico. ¿Por qué? Porque yo estoy lleno, porque yo estoy trabajando. Y eso es cuando ya estamos llenos, ¿no? Cuando hemos consumido mucho alimento, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Vamos a tener acá lo que no se degrada, recuerden acá nuevamente, estamos viendo que acá que al yeyuno ilion, esta absorción ocurre en el yeyuno ilion del intestino delgado, ahí llega el kilo, parte del kilo se absorbe. Entonces, el resto de kilo, lo que no se absorbe, ¿a dónde llega? Al intestino grueso que tiene 3 porciones, el colon, perdón, el ciego, ahí está el ciego, el apéndice es un órgano vestigial, es un órgano que ya no sirve en la actualidad. Antiguamente servía para degradar a la celulosa, pero en la actualidad está desapareciendo con el tiempo ese apéndice, ¿ya? El ciego es la primera porción, luego tenemos el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Muy bien. Y luego la tercera porción es el recto, que se encarga de la defecación, se encarga de expulsar las heces. Entonces, ¿qué hace el intestino grueso? Básicamente a nivel del colon, el kilo que no se ha degradado, que no se ha absorbido, eso de ahí llega, profesor, al colon y en el colon se forman las heces. Esas heces van a salir por el recto. Este orificio viene a ser el ano. Además, ¿qué pasa en el intestino grueso, profesor, a nivel del colon? ¿Quién está a nivel del colon? Profesor, a nivel del colon se encuentra una bacteria. ¿Cómo se llama esa bacteria? Escherichia coli, E. coli, la Escherichia coli. Esa bacteria lo tenemos todos. ¿Para qué sirve esa bacteria? Para formar vitaminas. Nosotros le damos hospedaje, heces a la bacteria, y esa bacteria ¿qué nos da? Nos brinda vitaminas, nos brinda vitamina K, nos brinda vitamina B12. ¿De acuerdo? Para eso sirven entonces estas bacterias. Son bacterias buenas, profe, pero eso es cuando está en el intestino grueso, correcto. Imagínate que salga por acá, por el ano, y accidentalmente esas bacterias vayan a las vías urinarias. Por la mala higiene. Profesor, entonces ahí sí puede haber una infección urinaria, correcto. Ahí sí estas bacterias se convierten en malas, ¿ya? Muy bien, esto de acá es como un resumen, nuevamente. El alimento va por la boca, profesor, en la boca se une con la saliva, se mastica y eso se llama bolo alimenticio. Sí, el bolo alimenticio, ¿a dónde va, profesor? Va por la faringe, quien hace la deglución, va por el esófago, el bolo alimenticio y llega al estómago. En el estómago, a ese bolo alimenticio se le suma el jugo gástrico y a toda esa unión se llama quimo. Muy bien. ¿El quimo a dónde va, profesor? El quimo ácido llega al duodeno y gracias al jugo pancreático que tiene bicarbonato, ese quimo se neutraliza. Gracias a la bilis que viene de la vesícula biliar y gracias a las enzimas
ya hemos mencionado que vienen del páncreas y también gracias a las enzimas del propio duodeno, del propio jugo intestinal, profesor, todo se degrada, se hace más pequeño, ¿correcto? Entonces, ese quimo, gracias a la bilis, al jugo pancreático y al jugo intestinal, se convierte en kilo. Ese kilo, ¿a dónde va? Va al yeyuno. En el yeyuno ilium, los nutrientes, parte del kilo, se absorben. ¿A dónde van, profesor? A azulito. ¿Quién es azulito? Azulito, profesor, viene a ser la sangre. Claro, pero excepto los lípidos. ¿A dónde van los lípidos, profesor? A la linfa, a los vasos quilíferos, pero luego van a la sangre. ¿Ya? Muy bien. Y el resto de kilo, profesor, lo que no se ha absorbido, ¿a dónde va el resto de kilo? Va al intestino grueso, el cual es responsable de formar las heces que salen por el ano. Acá en el lado derecho nuevamente, acá está la ingestión ocurre en la boca, luego vamos a la faringe, al esófago, ahí está el estómago, donde actúa el jugo gástrico, que tiene ácido clorhídrico, tiene la enzima pepsina. Ese es el jugo gástrico, mira, que tiene ácido clorhídrico y tiene enzima pepsina. Muy bien. Y luego, profesor, pasamos por el duodeno, ahí llega bilis, llega el jugo pancreático, el propio duodeno forma el jugo intestinal, todo se degrada y se absorbe glucosas, galactosas, fructosas, vitaminas, aminoácidos, péptidos, vitaminas, y todo eso se absorbe ya a nivel del yeyuno ilio. ¿Y qué pasa cuando estamos a nivel del intestino grueso, profesor? Ahí se absorben vitaminas que forman las bacterias. En el intestino grueso se absorbe también el sodio, el potasio, también se absorbe el agua, para eso sirve el intestino grueso, por eso las heces salen sólidas, con poca agua, ¿ya? Muy bien. Y con eso terminamos la parte de sistema digestivo. A ver, consultas hasta ahí para ver vitaminas. Uy, otra vez se entrecorta. Pues, jóvenes. Oh, estamos mal hoy día con el internet, ¿ah? Bueno, debe ser de mi internet, no hay de otra. Aunque yo le he hecho las pruebas, en la primera aula también tuve inconvenientes y le dicen, nos han dado un programa para para ver la velocidad y en la velocidad estoy bien, estoy con 14, 15. Y nos comentaron que si tienes de 5 para abajo, ahí viene el problema. Bueno, ojalá que se haya llegado a entender. Ya fue más o menos hace 10 minutos, me dijeron eso. ¿Se ha entendido lo que hemos explicado, jóvenes? Ah, sí se ha entendido. Ah, ya, qué bueno. Ah, se entrecorta, pero se entiende. Ya, ya, gracias entonces, ya. Qué bueno que se haya entendido. Ah, muy bien, ya, listo, joven. Sí, no sé qué está pasando hoy día. Bueno, eh, ¿alguna consulta hasta ahí? Porque estamos bien con la hora, solo nos falta ver vitaminas y luego ya revisamos las preguntas. Ya te me dice, sí se corta, pero bien, ese es lo bueno que se entiende. Muy bien, ya de repente hay consultas, dudas. La bacteria del intestino grueso, ¿qué enfermedad causa? Cuando está en el intestino grueso no causa ninguna enfermedad. Esa bacteria Escherichia coli, todos lo tenemos en nuestro intestino. Es una bacteria buena, nos brinda vitamina K, vitamina B12. Es una bacteria buena. Pero cuando sale del intestino y puede ir a las vías urinarias, ya sea en el varón, en la mujer, entonces ahí causa infecciones urinarias. Lo más común en las mujeres, ¿no? Por la proximidad del ano a lo vaginal, ¿ya? Pero en el intestino ahí es una bacteria benéfica. Muy bien, entonces veamos por acá para terminar vitaminas. Que las vitaminas son importantes porque van a permitir el funcionamiento de las enzimas. Ya, las vitaminas permiten el funcionamiento de las enzimas, actúan como cofactores. Algunas enzimas para que puedan funcionar necesitan de cofactores.
cofactores pueden ser las vitaminas y también pueden ser los minerales, como el magnesio, hierro, manganeso, zinc. Por eso nos recomiendan en las propagandas, ¿no? Y tal fideo, tal producto, tal enriquecido con vitaminas y minerales, porque esas vitaminas, esos minerales van a evitar las carenciales, van a hacer que las enzimas actúen correctamente. Dos grupos de vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles. Liposolubles no se mezclan con agua, se mezclan en lípidos. Ahí está el ADEC, ¿no? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Ahí están los alimentos donde se encuentran estas vitaminas. Ya la vitamina A que está en la zanahoria, básicamente, ¿no? Llamada retinol. Ah, profesores, para la visión, claro. Ayuda a la visión. Si no hay vitamina A, profesor, va a haber dificultad en la visión. Todo va a haber sequedad en la córnea. Eso se llama xeroftalmia, cuando falta vitamina A. Profesor, cuando eh, la vitamina para absorber el calcio, colecalciferol, el colecalciferol para absorber calcio. Ya, muy bien. ¿Y para qué sirve ese calcio, profesor? Ese calcio va a estar en los huesos, pues. ¿Y qué pasa si no hay calcio? Va a haber osteoporosis. Porosis, pues. Va a haber raquitismo en los niños. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la vitamina D, para evitar enfermedades como raquitismo, osteoporosis. La vitamina E, llamada tarola, es un antioxidante. Ya, esa vitamina evita que las células se oxiden. Es un antioxidante, evita que las células se oxiden y mueren. ¿Ya? Si no hay vitamina E, va a haber oxidación, va a haber muerte de las células. La vitamina K, llamada menadiona, permite la coagulación de la sangre. La vitamina K permite la coagulación de la sangre. Esta vitamina, si falta, entonces nuestra sangre, cuando tenemos un corte, la sangre va a salir y va a coagular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces va a haber hemorragias. Ya las hemorragias van a ser por más tiempo de lo normal. ¿Por qué? Porque falta vitamina K. Las vitaminas hidrosolubles, solubles en el agua, no solubles en lípidos. Tenemos acá el complejo B y la vitamina C. Ya, el complejo B y la vitamina C. Muy bien, vamos a tener a la B1 llamada tiamina. Su deficiencia es la enfermedad beriberi, malas contracciones musculares. Básicamente, las vitaminas permiten el metabolismo de los azúcares. Ya, lo mismo que la B2, ¿no? Metabolismo de los azúcares con la B1, B3 con la B5, metabolismo de los azúcares, correcto. Si falta B2, profesor, hay temor a la luz, hay fotofobia, o en todo caso va a haber irritación, ¿no? A nivel de la lengua, a nivel de los labios. Profe, si falta la vitamina B3, se va a dar la pelagra, ¿no? Esas manchitas, esas heriditas a nivel de la lengua, ahí está la pelagra. Profesor, el ácido pantoténico, la vitamina B5, esta vitamina es precursor del CoA, debes recordar, ¿no? CoA, coenzima A, el que se une al acetil para que luego entrara al CREPS. Entonces, ¿qué pasa si no hay ácido pantoténico? Fatiga muscular. Ya habrá fatiga muscular. ¿Qué más tenemos por acá, profesor? La vitamina B7, B8 llamado biotina, ya la B9, el ácido fólico y la B12 cobalamina. Ellos permiten la formación de los glóbulos rojos, permiten la formación de la que son parte de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa si no hay estas vitaminas? Va a haber anemia, ocurre la anemia, ¿ya? Muy bien, y la vitamina C, el ácido ascórbico, que permite formar colágeno, y el colágeno está casi en todo nuestro cuerpo, está en los... Sí. ¿Qué pasa si no consumimos vitamina C? Profesor, a nivel de va a haber unas heriditas, el escorbuto, ahí está el famoso escorbuto por falta de vitamina C que está presente en los cítricos, ¿ya? Jóvenes, con eso vamos terminando. Ahora desarrollamos las preguntas. Me ayudan con las claves. Dice, pregunta 1, células encargadas de captar por endocitosis partículas alimenticias a partir del agua que ingresa al interior de las esponjas. Muy bien. En los poros de las esponjas
hay unas células, ¿cómo se llaman? Ya, hay unas células que se llaman coanocitos y los coanocitos se encargan de filtrar el alimento. ¿De acuerdo? Es la B, beso, los coanocitos. Ay, no la sé, no, los porocitos son solo estructurales nada más, pero las que se encargan de filtrar, de capturar, que hacen posible que el alimento ingrese, a ellos son los coanocitos, B, beso. Dice Lisbeth, ácido pantoténico para formar el CoA, coenzima A. Ya, la coenzima A luego se une al acetil y lleva donde el oxalacetato, ¿no? Al ciclo de eso, ya lo vimos la semana pasada. Bien, 2 dice, organismo invertebrado en que en su intestino ramificado o intracelular. Y luego los restos no digeridos son por el orificio bucal. Ya, porque te dice intestino ramificado, correcto, muy bien, entonces ahí sería planaria. Una palabrita que está mal en el texto de la 2. ¿Sabes? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué te está mal y qué debería decir? Ya, la pregunta 2, por decir intestino ramificado, muy bien. Si le hemos comentado cuando explicamos sobre la digestión, ¿no? Tanto en los celenterios como en los platelmintos con área. Van, van por ahí, van por ahí. Ya, muy bien. Acá, en intracelular, tiene que decir extracelular. Organismo invertebrado. En su intestino ramificado ocurre la digestión extracelular. O sea, a lo largo del tubo digestivo, a lo largo de su intestino ramificado ocurre la digestión celular. Luego, ese alimento degradado va a una de las células y cada una de las células digestión intracelular. ¿Y qué pasa? No se degrada, se elimina por el mismo orificio donde entró. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que corregir, ya debe de ser extracelular. 3 dice, los organismos invertebrados poseen un sistema digestivo incompleto, se caracterizan por, esto sí hemos explicado, el sistema digestivo incompleto, profesor, tienen un solo orificio por donde ingresa el alimento y por donde salen los desechos. Clave B de beso. Apertura o boca por donde ingresa el alimento y luego de una digestión extracelular e intracelular, los desechos son eliminados por la misma apertura. Ah, muy bien. Por el mismo orificio, ¿no? Por eso se dice sistema digestivo incompleto. Correcto. Beso. Beso. 4. En los invertebrados, hexápodos, insectos, la absorción de alimentos, y agua y sales, ¿dónde ocurre? Parece que ahí no hay clave, ¿no? A nivel del intestino, mira, ahí está, a nivel del intestino. Recuerda que intestino es lo mismo que decir, para este caso de los insectos, región o tubo digestivo, ¿ya? ¿Qué clave sería ahí? 4, no hay clave, ¿no? Es en el intestino medio y posterior, ¿ya? Pueden corregir ahí qué clave, ¿ya? La C, ¿ya? Pero pongan acá intestino medio y posterior, para que la clave sea la C. Ya, repito, ahí corrijan. Voy a ponerle mejor acá. Entonces, en la 4, la clave es la C, intestino medio o región media, intestino medio y posterior. Muy bien. Con esa aclaración, la clave es la C, intestino medio y posterior. 5. Dice la 5, aquel sistema digestivo integrado por un tubo digestivo alargado y longitudinal al cuerpo con boca, esófago distensible, ahí está, distensible, distensible, ya con ese, distensible, distenible,
estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿dónde se encuentra? En las serpientes, ¿de acuerdo? Muy bien, eso se encuentra en las serpientes porque ellas ingieren presas grandes, ¿correcto? Muy bien, porque ellas ingieren presas grandes, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí la clave es la C, ¿ya? Donde el esófago y el estómago son distensibles. Acá en vez de la D es la S. Distensibles. Muy bien. C6. Dice, estructura del tubo digestivo que es una dilatación del esófago y sirve para humedecer y almacenar los alimentos. ¿Quién hace eso? En las aves, en la lombriz de tierra, en los insectos. ¿Quién hace eso? 6. Ah, muy bien, correcto. Eso es el buche, ¿sí o no? Correcto, el buche hace eso. Muy bien. Entonces la clave sería la C. 6C. 7. Dice, el segmento del estómago presente en algunos mamíferos donde se secretan enzimas digestivas y finalmente los alimentos pasan al intestino. Ah, entonces es la última porción de la cavidad, es decir, del estómago de los rumiantes, ¿sí o no? Porque te dice, además secreta enzimas digestivas, y secreta hablando de jugo gástrico. Estamos hablando de la digestión química. ¿Quién hace digestión química? La última cavidad del estómago de los rumiantes. ¿Cómo se llama? Ah, muy bien. Recuerden que es panza o rumen, bonete o redecía, libro u omazo y cuajar o abomazo. Correcto, clave A. 7, 8. Dice 8. En la práctica, el sistema digestivo del curso de fisiología se quería estudiar los procesos de digestión en las diferentes porciones del tubo digestivo, para lo cual se prepararon los siguientes tubos. Tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4. Ahí está. Y mira, ¿qué le han echado al tubo 1, profesor? Han triturado el estómago. En el tubo 2 al duodeno, en el tubo 3 el ilion y en el tubo 4 el intestino grueso. A los 4 tubos se le agregó almidón. Según lo expuesto, elegir la alternativa correcta. O sea, se le añade almidón a cada tubo. Profesor, si al estómago se le da almidón, podría degradarse mínimamente porque tiene ácido clorhídrico, pero si le damos al duodeno, ahí mejor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el duodeno se encuentra una enzima que viene del páncreas llamada amilasa pancreática que degrada el almidón. Entonces, profesor, en el tubo 2 sí va a tener efecto, pues. En el tubo 3, el ilion, ¿degrada el almidón? No, él absorbe lo que ya está degradado. El intestino grueso, menos, ¿sí o no? No degrada. Por consiguiente, ¿cuál es la clave? 8 me dicen la B, beso. Solo en el 2 se aprecia la digestión de lo que se ha echado, correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí en el duodeno, ¿quién está llegando? La enzima amilasa pancreática del páncreas, correcto. Por eso la clave es la B, beso. Pueden darte también otro tubo, ¿no? El tubo 5, profesor, homogenizado de glándula salival. Ah, y si hay glándula salival, hay enzima amilasa salival otealina, que también degradaría el almidón. 8 beso. 9. Cristina acude al médico con ciertas molestias estomacales. Luego de su consulta le indican que sufre de intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa. Es decir, no genera la suficiente cantidad de lactasa para poder degradar la lactosa. No puede degradar la lactosa. ¿Por qué? Porque no forma lactasa. Ah, profesor, no hay lactasa. Y como no hay lactasa, no forma o no degrada lactosa. ¿De acuerdo? A eso se llama intolerancia a la lactosa. Muy bien, entonces, ¿cuál es la clave? A ver, pongan la clave de la 9. Profesor, la 9, la clave la C. ¿A qué dice la C? Las glándulas de Lieberkühn no secretan suficiente cantidad de la enzima lactasa, correcto. Muy bien, por eso la clave es la C. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Entonces, como esas glándulas de Lieberkühn están fallando y no forman lactasa, por eso que esa persona no puede degradar la lactosa. Y si no degrada lactosa, entonces no va a obtener galactosa y glucosa, ¿sí o no? Y esa lactosa se acumula ahí en el intestino y eso causa vómitos, ya eso causa diarreas. Así es, muy bien, por eso la clave es la C. ¿Ya? Deben haber escuchado acerca de la leche Laibe, ¿no? Que es la más común,
Dice, para personas intolerantes a la lactosa, hay que consumir laibe sin lactosa. ¿Sí o no? Laibe sin lactosa. Pero leche deslactosada, dicen, ¿no? Leche sin lactosa, dicen, correcto, leche deslactosada. Pero ¿cuál es lo real, jóvenes? Que esa leche sí tiene lactosa. Lo que ha hecho la empresa Laibe es darle la enzima lactasa. O sea, en un laboratorio a esa leche le han dado la enzima lactasa y ya ha degradado a la lactosa. ¿Y en qué lo ha convertido? En galactosa y glucosa. En otras palabras, la persona está consumiendo lo mismo, sino que como esa persona no tiene enzima lactasa, ya le están dando la lactosa degradada en forma de galactosa y glucosa. ¿Pero qué nos dice la propaganda? La propaganda nos dice leche deslactosada, leche sin lactosa. ¿Qué debería decirnos la propaganda? La propaganda debería decirnos leche laibe con lactosa porque tiene enzima lactasa que degrada la lactosa en galactosa y glucosa. ¿De acuerdo? Así debería decirnos la propaganda. Sí, ¿no? Un poco de trabalengua, pero así debería ser, pues. Leche laibe con lactosa que tiene enzima lactasa que degrada la lactosa en galactosa y glucosa, ¿ya? Pero claro, como es muy largo, ¿no? Cuestiones de marketing, todo eso nos dicen simplemente leche deslactosada, leche sin lactosa. Mucho floro, así es, mucho floro. Y es que no se desactivan fuera de un organismo, también actúan fuera del organismo. Este es un ejemplo, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, en la 9 la clave es la C. 9 la clave es la C. Si se le da las condiciones adecuadas a la enzima, por ejemplo, temperatura de nuestro cuerpo, si les da un pH similar al del duodeno, creo que es 7.8 o 7.9 de pH, entonces normal, actúa la enzima. Ya las enzimas también actúan fuera de nuestro cuerpo. 10. Dice, las glándulas salivales segregan más de 1 litro de saliva por día. Las células que facilitan la secreción de la saliva al contraerse, y lo explicamos, Lo explicamos. ¿Qué células se contraen? Esta es la palabra clave, contracción. ¿Cómo se llaman las células que se contraen? Muy bien, las células en cesta, correcto, correcto. Muy bien. Las otras células son las mucosas y las serosas, mucosas con poquito Golgi y serosas con abundante Golgi, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, en la 10 la clave es la A. 10 clave A. A ver, ¿qué han marcado en la 11? En la 11 dice, las glándulas salivales cuyo conducto excretor se abre cerca del frenillo. Cerca del frenillo. Frenillo de la lengua, base de la lengua. Profesor, estamos hablando de las glándulas sublinguales. Correcto. Clave B, beso. Muy bien, correcto. Cuyo conducto excretor. ¿Cómo se llama su conducto excretor de la glándula sublingual? Escriban, por favor, ¿cómo se llama el conducto excretor? Escriban el conducto excretor. ¿Cómo se llama el conducto excretor de la glándula sublingual? Es el conducto de Stenon, no es. Es el conducto de Rivinus, correcto. El conducto de Rivinus es el conducto de la glándula sublingual. Muy bien, listo. Dice la 12, capa de la pared del esófago, caracterizado por la presencia del epitelio plano. Plano es escamoso, estratificado no queratinizado y que descansa sobre una membrana basal. Esto es complementando la semana 4. Si te dice membrana basal, te están hablando del tejido epitelial. Por consiguiente, la A y la B, imposible que sean claves, pues, porque solo quienes tienen membrana basal, tejido epitelial. ¿De acuerdo? El tejido epitelial. Y acá te dice capa muscular. No, pues ahí será tejido muscular. Entonces acá te está hablando del epitelio plano. Epitelio plano. A ver, ¿dónde está un epitelio plano, profesor, a nivel del esófago estratificado no queratinizado? Muy bien, correcto, la capa interna, ¿sí o no? Y eso lo explicamos cuando vimos tejidos, ¿no? ¿Qué decíamos del tejido epitelial escamoso estratificado con queratina? Profe, se encuentra en la epidermis de la piel. Pero, profesor, el estratificado no queratinizado, se encuentra en la boca, en el ano, también se encuentra en el esófago y en la vagina. Eso lo dijimos, ¿no? Muy bien. Por eso la clave es la D, dedo, correcto, dedo. Siguiente, 13. Dice la 13, luego de comulgar en misa, ahí está, para los que van a misa, Damián evidencia que la hostia
se deshace en la boca, lo mismo que suele ocurrir con el chisito. Es debido a que la digestión del almidón comienza en la boca por acción de una enzima secretada por las glándulas salivales, ¿no? ¿Cómo se llama esa enzima? Amilasa salival. Algo que no sucede con las carnes, puesto que la digestión de las proteínas comienza en el estómago por acción de una enzima secretada por este mismo órgano. ¿Está muy bien? Listo. De lo mencionado, ¿cuáles son las enzimas involucradas? Están hablando de la enzima amilasa salival o tialina y también te están hablando de la enzima pepsina, ¿sí o no? Que actúa en el estómago para las proteínas. Profesor, la C, correcto, muy bien. Tialina-pepsina, clave C. 14. La faringe presenta 3 capas, mucosa. También puede estar ahí la submucosa, ya la muscular y la serosa. Consta además de la faringe. Profesor, clave A, 3 regiones dominadas, rinofaringe, nosofaringe, orofaringe, bucofaringe y la hipofaringe o laringofaringe. Correcto, la clave es la A, 14A. Y 15 dice vitamina hidrosoluble. O sea, puede ser el complejo B o puede ser la vitamina C, cuya deficiencia en la dieta diaria está relacionada con el escorbuto. Con el escorbuto. Fácil sangrado en las encías. A ver, ¿de quién estamos hablando en ese caso? En ese caso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la vitamina C, ¿sí o no? Porque esa vitamina se relaciona con el escorbuto. Correcto, la clave es la D, dedo. ¿Ya? Muy bien, dedo. 15 dedo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta sobre las claves que hemos dado? Si tienen consultas, lo ponen en el chat. Muy bien. Todo bien, ¿no? Si no hay consultas, si no hay dudas, ahí nos vamos quedando. Y la siguiente semana toca ver lo que es sistema circulatorio, sistema excretor. ¿Ya? Ahí nos vamos quedando. Un gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Las disculpas del caso por los inconvenientes del internet. Ojalá que la siguiente semana no ocurran esos problemas, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Gracias. Ustedes también que tengan un buen día. Hasta la siguiente. Nos vemos. Uy, aunque por ahí creo que vi una pregunta. A ver un ratito. Agüita. Ustedes también. El agua es bueno, ¿ya? Ahora dice Lisbeth, profesor, para hacer queso se usa una enzima. Sí usan la enzima renina del cuajar. Ya, la enzima renina. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, amigos. Cuídense.